Aleluya. Querido Padre Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder usar estos medios, Señor. Que esta palabra que tú pones en mi corazón, en mi boca, sea efectiva, Padre Celestial. Pueda dar frutos, Señor. Pueda caer en buena tierra. Padre Celestial, necesitamos que nuestros corazones estén preparados, estén barbechados para poder poner la semilla, mi Dios, y que esa semilla pueda crecer y producir, Señor, porque eso es lo que tú nos mandas a producir. En esta hermosa hora, Señor, toma el lugar en todo nuestro ser. Vamos a ser partícipes en este día, Señor, de la cena del Señor, y queremos que tú puedas ayudarnos perdonando nuestros pecados, limpiándonos, Señor, de toda inmundicia que pueda haber en nuestro ser, renovando, Señor, nuestro entendimiento en ti y poder nosotros así hacer la perfecta voluntad tuya, que siempre será agradable, Señor, y perfecta. Gracias, Señor, toma lugar en este lugar. Que tu trono, Señor, se entrone en nosotros y de esa manera podamos entender lo que tú nos hablas, podamos escuchar con atención, Señor, como tú mandas, para poder poner en práctica tu palabra y no solamente ser hacedores, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu verdad. Gracias, Señor. Toma lugar en mi vida, en mi todo, Señor. Entrónate en mí y sé tú fluyendo, Señor, fluyendo como tú sabes fluir. Yo sé que en estos tiempos hay tanta necesidad, Señor, necesidad de sanidad, de restauración en el hogar, con la familia, con los hijos, economía, Señor, la economía, Padre Celestial, muchas veces ha bajado, que ahí, como dice tu palabra, que nos des un corazón contento, porque dice contento con lo que tenéis ahora. Sean nuestras costumbres sin avaricia, porque tú dices no te dejaré ni te abandonaré. Tú nos has prometido estar todos los días de nuestra vida, Padre, si cumplimos con tus preceptos, con tus mandamientos, Señor, si hacemos tu voluntad y nos sujetamos a ti, nos ponemos bajo tu mano poderosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús nos despojamos de nosotros mismos para que seamos revestidos de ti, de tu poder divino, y puedas tú de esa manera actuar de la manera que quieres actuar. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Hoy es el primer domingo de mes. Los meses van pasando rápido y damos gloria a Dios porque entre más pasan los días nos acercamos a su retorno, a su regreso por su iglesia, por su novia. Pero Él busca gente íntegra, gente justa, no porque seamos justos nosotros por nuestra propia naturaleza, sino por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy prepare sus elementos. Vamos a participar de la conmemoración de la cena del Señor, que representa su cuerpo, que representa su sangre, el nuevo pacto, su cuerpo que fue molido, donde se destruyó todo mal. Dice que Él llevó nuestras dolencias. Él llevó todo nuestro pecado, Él cargó sobre Él nuestros pecados. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos con Él por lo que Él ha hecho. Entonces eso representa su carne, el haber rendido la carne a una vida espiritual en nosotros. Ese es el pan que fue quebrado, y el vino representa su sangre, el nuevo pacto, de una mejor. Dice, estamos en un mejor pacto, porque ahora tenemos la gracia bendita de su Santo Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades, porque en nosotros los seres humanos hay debilidades y necesitamos esa ayuda para poder vencer todo aquello que quiere sobresaltar ahora en nuestra nueva naturaleza. Y eso solo es estar agarrados de Cristo, tomados de su mano, sumergidos en su cuerpo, sumergidos en su espíritu, siempre nadando en el río de Él, ese río que nos da vida, porque dice que
descenderán ríos de agua viva de nuestro interior, y ese es el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros y que nos da nueva vida y nos da un nuevo sentir y un nuevo pensar. Entonces hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere moverse, y al final vamos a tomar la copa y vamos a comer el pan para recordar ¿por qué sucedió esto? Dice, recordando su muerte hasta que Él venga. Así que prepare sus elementos, y si ya participó en su congregación y lo quiere hacer, dice el Señor, no pone límites. Él dice que todas las veces que lo hagamos para conmemorar su muerte. O sea que nosotros es una manera de recordar su muerte y nosotros poder autoevaluarnos, autoexaminarnos, porque es la manera que Dios quiere. Entonces, en esta mañana yo quiero hacer énfasis en cómo está su vida espiritual, cómo está mi vida espiritual ante los demás, ante Dios. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ven los demás? ¿Tendré una vida espiritual sana? ¿O no estará sana mi vida espiritual? ¿Y cómo voy a evaluar yo mi vida espiritual si está sana o está enferma? Dice que todos los días yo tengo que autoevaluarme, no evaluar a mi prójimo, porque tenemos por costumbre estar evaluando a nuestro prójimo, pero no nos autoevaluamos nosotros, no nos autoexaminamos nosotros verdaderamente cómo estamos delante de Cristo. Y dice que es importante la autoevaluación, y esto es cuando verdaderamente nosotros estamos dispuestos a ser sinceros con nosotros mismos. A veces estamos engañando a los demás, pero nos engañamos más a nosotros, creyendo que tenemos una vida espiritual sana, que estamos haciendo lo correcto. Pero recuerde de aquel joven rico que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, ve y haz esto, Yo he guardado los mandamientos, dice él. Yo amo a mi prójimo. Yo te amo a ti sobre todas las cosas. Yo he guardado los mandamientos. Entonces le dice Jesús, ok, si tú has guardado mis mandamientos, ve y da tus riquezas a los pobres. Dice que aquel joven rico se entristeció porque él estaba tomado de sus riquezas materiales, pero amaba a su prójimo, pero amaba a Dios, estaba guardando los mandamientos, pero no se desprendía de sus riquezas materiales. Y se fue triste porque no pudo hacer esto. Entonces no estaba cumpliendo con el mandato de Cristo. Entonces a veces tenemos que autoevaluarnos, porque yo puedo decir, yo estoy haciendo buenas obras. Yo le doy al pobre. Yo ayudo a mi prójimo. Yo visito los hospitales. Yo visito las cárceles. Yo salgo a evangelizar. Pero ¿cómo está? ¿Cómo estamos espiritualmente dentro de nosotros? ¿Cómo vivimos dentro de nosotros? ¿Habrán conflictos internos en nosotros? ¿Qué conflictos pueden haber internos? Entonces, la palabra nos manda a que nos examinemos a nosotros mismos. En lugar de estar evaluando a mi prójimo, ahora yo me evalúo a mí misma. ¿Y cómo lo hago? Porque yo tengo que tener una vida rendida a los pies de Cristo. Tengo que vivir una vida de compromiso con mi Señor. Y entre más yo me acerque a Él, mientras más yo tenga una vida de comunión con Él, mi vida va a ir siendo purificada, va a ir siendo sanificada y va a ir siendo quitado todo lo que aún pueda permanecer en mí. Las áreas débiles que todavía quieran resaltar van a ir menguando, porque yo voy teniendo una intimidad con Él, no solo a través de su palabra, no solo a través de la oración, no solo a través de estar vigilante, alerta, atentos, sino que también en medio de las vicisitudes, en medio de
de los problemas, en medio de la diversidad, de las adversidades, yo me mantengo firme en Él. Dios nos ha dado mandatos, mandamientos, y no tenemos que agarrarnos de la situación que estemos pasando, sino que tenemos que continuar nuestro caminar, porque vivimos en esperanza, en una esperanza viva. Usted se ha colocado la armadura de Cristo, que es el yelmo de salvación. Ese es el yelmo, es la esperanza que tenemos en nuestra salvación en Él. Entonces nosotros tenemos que seguir nuestro caminar, no importa lo que estemos pasando hoy. Yo tengo que llegar a mi meta como sea. Yo tengo que cumplir esta caminata, porque estamos en una caminata en esta tierra. Entonces, cada día, mi amado, mi hermana, mi hermano, tenemos que evaluarnos, tenemos que examinarnos, para que no seamos juzgados con los del mundo, dice la palabra de Dios. Ahí en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 11, que debiéramos nosotros de ver dónde están nuestras flaquezas, cómo reacciona mi carne ante las circunstancias, cómo reacciono ante los insultos. Entonces, ¿cómo hizo Jesús siendo Jesús? Él vivió una vida, les dije, de oración. Y eso que era Dios. Y usted y yo, ¿cómo estamos en esa comunión de oración con Él? Porque es una manera de evaluarnos nosotros, porque dice que creer que amamos a Dios y servimos a Dios solo es posible si crecemos en la oración. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios, que sirvo a Dios, si yo no lo tomo en cuenta en mis situaciones, en mi vida diaria? Solo una vida de oración me va a ayudar a autoevaluarme y a crecer en Él y a servirle a Él y a amarlo a Él. Entonces su vida y mi vida necesitan de una vida de comunión. Y yo se los dije el jueves cuando predicaba sobre el amor ágape, el amor sacrificial, incondicional. Ese es aquel que se ha evaluado y que ve que ahora su ser interior está siendo transformado por medio de la comunión que tiene con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu, o sea, con Dios mismo. Entonces Él está viendo su crecimiento espiritual, su crecimiento en sí, al estar ¿qué? Teniendo esa comunión con Él, porque su vida está siendo transformada y cambiada. Entonces Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él no caminó simplemente por caminar y dependiendo de Él mismo. Él sabía que tenía que depender de un Padre, de Dios Espíritu, porque los tres tienen que estar bien unidos, por eso se llama, están unificados, son uno. Entonces, mientras Él caminó en la tierra, Él mantuvo un tipo de vida, y Él dice que no solamente buscaba al Padre en oración cuando tenía que tomar una decisión, sino que también cuando estaba cansado. Mire lo hermoso que es la palabra de Dios, porque dice que Jesús, momentos que se sintió cansado, que había tenido una labor dura durante el día, como cuando repartió los panes y los peces. Había hecho, antes de hacer esto, había Él trabajado, expulsando espíritus inmundos. Y ya llegando la noche, Él les dice a sus discípulos, pasen, adelántense. Él muy cansado, Él fue a refugiar ¿en quién? En Dios Padre. Nosotros nos cansamos físicamente, nos cansamos espiritualmente y muchas veces nos cansamos porque no buscamos la presencia de Dios mismo. Entonces usamos otros medios que no son factibles para poder saciar nuestra vida espiritual.
Entonces Jesús nos da un modelo a seguir y dice que Él oraba cuando tenía que tomar una decisión. Él oraba cuando se encontraba cansado, fatigado. Oraba, buscaba al Padre y ahí tomaba nuevas fuerzas, como dice Isaías. Los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque reposan en Dios. Muchas veces cuando yo estoy haciendo mis quehaceres, a veces hay un momento de cansancio en mi cuerpo. Y vengo y doblo mis rodillas y empiezo a orar a mi Señor. Y qué bien se siente. Se relaja su ser. No solo su ser físico, sino que se relaja su ser espiritual. Y entra en un reposo, en una quietud. Y toma nuevas fuerzas, como dice Isaías. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Nuevas fuerzas tendremos en Él. Él es la fuerza, Él es la fuente de fuerza, la fuente de fortaleza, la fuente de vida para usted y para mí. Entonces Jesús nos dio un modelo a seguir. Tengo que tomar esta decisión, paso la noche orándole a Él para que me ayude en esa decisión, en esa elección. Me siento cansada, me refugio en sus brazos. Y también cuando se encontraba angustiado, ¿será que Jesús se angustió alguna vez? Era Dios. Sí, se angustió. Cuando iba a llegar el momento de ser crucificado, Él lleva a sus 3 discípulos, a Juan, a Jacobo, a Pedro, y les dice, quédense aquí. Yo voy a ir un poco más allá. Y cuando estaba más allá, dice, mi alma está angustiada hasta lo más profundo. Quisiera pasar esta copa. Y dice que sudaba como gotas de sangre, estaba en angustia su alma, estaba en aflicción. Y en ese momento de angustia y aflicción, Él buscó al Padre. Y le dijo, Padre, si pudiere pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados, afligidos en nuestra alma? ¿Cuántas veces acudimos a Dios y le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Si pueda pasar esta adversidad, mi Dios, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Venimos de esa manera a Cristo, porque de esa manera es como Dios va transformando nuestra vida y vamos viendo un cambio poderoso en nosotros. Y ese cambio se va a reflejar en los demás, en nuestro prójimo. Entonces dice que Jesús pasaba la oración para tomar una decisión cuando se encontraba cansado, cuando se encontraba angustiado. La oración era vital para Él, el comunicarse con Dios Padre era vital, era de vida para Él. Y eso que era Dios. Imagínese lo importante que es para nosotros tener ese tipo de oración. El tiempo que pasemos en privado con Dios Padre nos refrescará y nos dará fuerzas sobrenaturales, que es lo que le estaba diciendo. Entonces allí en Lucas capítulo 6 dice, y su versículo 12 lo había dado en el anterior mensaje, y dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Tenía que hacer una elección y era muy importante porque eran los pregoneros del Evangelio de Cristo, los que nos iban a traer a nosotros las buenas nuevas de salvación. Entonces él tenía que tomar una buena decisión.
no a la ligera como nosotros tomamos las cosas. Escogemos por la vista de nuestros ojos, por lo que hemos oído, pero no basados en lo que escuchamos de parte de Dios, porque Dios dice que escudriña la mente del hombre y prueba su corazón. Es el único que conoce la mente del hombre y prueba su corazón. El que escudriña la mente de cada ser humano es Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir cuando tenemos que tomar una decisión o una elección? No por lo que vemos, aquel fulano, sutano, pienso que está adecuado. He escuchado que es una persona así. Escuche de Dios y vea con los ojos espirituales para tomar una elección. Y Dios supo elegir a sus 12, aún estando uno que era el traidor, pero es el que iba a hacer que se cumpliera la voluntad del Padre, de la justicia nuestra. Porque si no hubiese sido entregado Jesús, no hubiésemos sido justificados hoy ante Dios Padre. Todavía seríamos condenados, mas ahora ya no somos condenados porque Cristo nos justificó. Pero no quiere decir que porque usted no es condenado. Cuando dice usted ya no es condenado porque usted ha decidido tomar esta vida que le estoy diciendo, una vida de devoción, una vida de oración, una vida de integridad, una vida que Dios quiere que tengamos nosotros, sus hijos. Y entonces Jesús pasa toda la noche orando a Dios para tomar la correcta decisión, que estos varones sean como deben de ser para poder llevar a cabo la labor, el propósito, el plan divino en esta tierra. Y esos 12 traían un plan y un propósito para salvación del hombre, de la humanidad. Pero Dios les dice, ustedes tienen que tener un corazón diferente, y ese corazón solo lo pueden tener teniendo una relación de comunión conmigo. De otra manera, ustedes van a actuar en su humanidad, en su carnalidad. Mas si ustedes se someten a buscarme, a honrarme, a tener una intimidad conmigo, ustedes van a poder hacer la labor y el plan y el propósito, y no lo van a hacer a la ligera, como dice en Jeremías, que su pueblo hizo la obra de Dios indolentemente y por tanto Dios los castigó. O sea que nosotros tenemos que ser sabios, porque dice en Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, aquel que hace como caiga, no. Por eso Dios nos manda a que estemos en oración con Él, vigilantes, orando en todo tiempo, dice en 1 de Tesalonicenses 5, orad sin cesar, hablemos siempre con Él, comuniquémonos siempre con Él, llenémonos siempre de su presencia. Entonces dice que en aquel día, dice la palabra de Dios, gozaos en aquel día y alegraos, dice el 6:23 de Lucas, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero dice, tendréis el amor ágape, la regla de oro. Dice aquí, amar a los enemigos, y ahí se cumple la ley de oro. Pero a vosotros que oís, que yo les dije, que dice, a los que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a escucharlo a Él cuando están en constante
comunión con Él. Dice, aquel que permanece en oración aprende a escuchar y a relacionarse con Dios. Entonces dice aquí, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tenemos? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Mire cómo Dios nos habla. Esta es una autoevaluación. ¿Cómo está mi corazón ante mi prójimo? Por eso les digo que tenemos que evaluarnos para ver si realmente estamos sanos espiritualmente. Dice, hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Pero tú presta, si tú vas a prestar, no esperes recibirlo o criticar porque ya no te lo pagaron. Si tú puedes hacerlo, hazlo, y si no puedes, no lo hagas, pero no lo comentes ni lo critiques. Porque dice Dios, lo que da tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Pero a veces pregonamos, es que yo soy buena, es que yo le doy a todo mundo, es que yo le presto a fulano, a sutano. O voy con mi hermano y le digo, fíjate que le presté a fulano y no me ha pagado. Eso es amar al prójimo. Evaluémonos, autoevaluémonos, autoexaminémonos cómo estamos dentro. Y dice, entonces su recompensa del cielo será grande y se estará comportando verdaderamente como hijo del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Qué hermosa lección la que Dios nos da acerca de la virtud del verdadero Hijo de Dios. Evaluémonos, examinémonos. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo estamos actuando? Si estamos mostrando que verdaderamente estamos sanos espiritualmente, o necesitamos de someternos más a esa oración. Seamos hombres y mujeres de oración, de comunión, de intimidad, y va a haber cambio en nuestras vidas. Vamos a participar de la cena del Señor. Y dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 11. Ahí esa palabra nos dice que para poder participar de la cena del Señor tenemos que autoevaluarnos. O solo hemos visto la cruz como cualquier cosa, o hemos visto verdaderamente lo que Jesús pagó por nosotros. Entonces dice allí, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, porque estamos comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre del nuevo pacto, del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, no un juicio condenatorio, sino que un juicio disciplinario. Si pues nos examinásemos, si nos autoevaluáramos, si estamos sanos completamente, dice, nosotros mismos no seríamos juzgados. Deberíamos de evaluarnos para que no seamos juzgados. Entonces dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que podemos recibir la disciplina de Dios para no ser condenados con el mundo. Pero ¿por qué no mejor
nos evaluamos siempre, nos autoevaluamos, que la palabra de Dios sea nuestro espejo y la intimidad con Él, hablando, sea quien nos refleje qué hay dentro de nuestro ser. Entonces podemos tomar la cena del Señor y si hubiésemos cometido algún error, conocemos la palabra que dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, tenemos un abogado ante Dios Padre, a Jesús, el intermediario, pero necesitamos tener una unificación con Él en su cuerpo, manteniéndonos en intimidad. Entonces vamos a participar y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, tomemos el pan, y habiendo dado gracias, o sea que Él agradeció por ese pan, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Estamos comiendo el cuerpo de Cristo, aquel cuerpo molido que pagó el precio de nuestros pecados. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que con vosotros es partido, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de Él. Hagamos esto conmemorando su cuerpo molido por causa de nosotros. Participemos del pan. Asimismo tomó también la copa, dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hagámoslas todas las veces que podamos para poder autoevaluarnos y mantenernos en consagración a Él. Participemos del vino. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, hoy conmemoramos la cena de tu Hijo, recordando lo que Él hizo en su recorrido en esta tierra, la comunión que tuvo contigo siempre, en momentos de elección, de decisiones, en momentos de cansancio, en momentos de angustia, Él siempre acudió a ti por causa de nosotros. Ahora ayúdanos a nosotros a crecer en Él, en ese modelo divino y poder limpiarnos, Señor, con esa sangre maravillosa, preciosa que quita el pecado de nuestras vidas y ese pan que representa tu cuerpo, que trae vida, una vida diferente, Señor. Ya no la vida vieja, sino una vida nueva. Una restauración completa, Señor, en ti. Gracias te doy porque abre nuestro entendimiento y nuestros ojos y nos ayuda, Señor, para poder llevar el plan y el propósito, el cual nos has enviado. Gracias, mi Dios. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y sigamos adelante porque estamos a punto de ver aquel evento en que Cristo venga por su iglesia. Amén.